Buenas tardes. Hoy vamos a revisar cómo ordenamos datos en Excel a partir de una cantidad de datos en una tabla. Para realizar un ordenamiento de datos, anteriormente siempre se ordenaban los datos por la primera columna. Vamos a ver que podemos ordenar los datos de la columna apellido, nombre, seccional, facultad, cargo, etc. Para ello, debemos de saber que para poder ordenar los datos, debemos de seleccionar toda la tabla. Recordemos que para seleccionar toda la tabla, utilizamos el comando Control-Shift asterisco para que me seleccione toda la tabla. Una vez que tengo seleccionado la tabla, nosotros podemos organizar la información de varias maneras. Una manera es de forma ascendente, es decir, ascendente quiere decir que es de la A a la Z. Entonces la primera forma es ascendente. Si estamos hablando de las letras, estamos hablando en el abecedario de la A a la Z. Si estamos hablando en el caso de los números, estamos hablando que empieza desde el 1 hasta donde llegue, según lo que se requiera. Y otra manera de organizarlo es de la forma descendente. Entonces será lo contrario, en el caso de las letras, de la Z a la A, y en el caso de los números, el último número que se tenga hasta el primero de la lista. Entonces, en el caso de esta hoja de Excel que tenemos acá, en la tabla, él va a ordenar los datos según lo primero que encuentre. En este caso, como aquí encuentra el ID del empleado, entonces el ordenamiento lo va a hacer de menor a mayor o de mayor a menor. ¿Dónde ordenamos los datos? Entonces debemos de ubicarnos en el menú inicio, seleccionamos el comando ordenar y filtrar. Entonces aquí aparecen las diferentes maneras de ordenarlo. Si yo quiero ordenarlo de menor a mayor, hago clic entonces en el primero y vemos cómo en el caso del ID empieza a ordenarlo 1011, 1012, 1041, 1054, 1055 y así sucesivamente. Si queremos ordenarlo ahora de la forma descendente, o sea del último número al primero, de mayor a menor, entonces ya aquí vamos a mirar el último empleado registrado por el ID 1978. Entonces, eso es para el caso que queremos ordenar los datos por la primera columna que encontremos. Pero ¿qué pasa? Hay situaciones donde necesitamos ordenar la información no por la primera columna, sino por la segunda o por la tercera o por la cuarta. Por ejemplo, se nos da la situación de ordenarlo o por apellido o por nombre o por seccional, etcétera, etcétera. Digamos que queremos ordenar la facultad, queremos mirar en orden alfabético cuáles facultades existen. Hay que tener en cuenta que cuando ordenamos los datos son ordenados con toda la información que trae la fila. Es decir, aquí cuando vayamos a organizar este que dice administración, entonces quiere decir que se va a ordenar con Bucaramanga, con Carla, con Molina y 1969. Vamos a hacer la prueba. Cuando vayamos a ordenar la información y no esté en la primera columna, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Los dos primeros pasos son los mismos. Menú de inicio, comando ordenar y filtrar, y aquí ya hacemos otro tercer paso que es diferente. En vez de seleccionar alguna de estas dos, como mi campo no está en la primera columna, lo que voy a organizar, sino que está en este caso en la columna 5, entonces nos vamos a donde dice orden personalizado. Se nos despliega esta ventana. Es importante tener en cuenta que la tabla debe tener los nombres en el encabezado. El que tenga los nombres va a permitir de alguna manera más rápida poder saber qué es lo que yo quiero ordenar.
Entonces, por ejemplo, acá en las columnas aparece ID empleado, apellido, nombre seccional, y en este caso yo lo voy a ordenar por facultad. Si nos damos de cuenta, como estaba anteriormente, que era por el ID del empleado, aquí me aparecía por número. ¿Por qué? Porque aquí tenemos solamente datos numéricos. Pero cuando yo lo paso a facultad, él me cambia el criterio de ordenación y me pregunta si es de la Z a la A o de la A a la Z. Como es, los vamos a mirar, yo lo quería de forma ascendente, o sea, de la A a la Z. Seleccionamos entonces este ítem y hacemos clic en aceptar. Automáticamente nos damos cuenta de lo que les decía hace un momento: Molina, Carla, Bucaramanga. Él me trae todos los datos correspondientes. Entonces, acá la prioridad que él mantiene es de esta facultad. Aquí no importa si aquí está ordenado o no, porque yo le dije que lo ordenara por la facultad de la A a la Z. Luego viene la C, luego viene la D y así sucesivamente. Entonces, de esa manera ordenamos los datos cuando la información se encuentra en una columna diferente a la primera. Hay otra situación. Se presenta cuando tenemos más de una columna o un campo a organizar. Por ejemplo, si yo quiero ordenar, además de facultad, otro campo, en este caso podría ser que me lo ordene por el cargo, hay que tener en cuenta que él sigue manteniendo esta prioridad, y ya de aquí en adelante, si él encuentra luego de la A a la Z, cuando lo vaya a organizar, él después entonces me va a mostrar todo con la A. Vamos a ver el ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando vamos o nos piden ordenar con más de una columna en una tabla? No necesitamos como tal seleccionar una columna, sino la tabla que esté seleccionada. Control Shift asterisco. Nos regresamos a donde dice ordenar y filtrar nuevamente y seleccionamos el que dice orden personalizado. Ya tenemos un campo o criterio agregado, ordenar por facultad. Entonces, como nos están pidiendo otra columna más, lo que debemos de hacer es agregar un nivel y lo vamos a organizar por cargo. En este caso nos piden cargo, y de la A a la Z. Aceptar, y ahora sí nos lo muestran. Entonces, como yo les decía, acá aparece administrativo, 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 auxiliar administrativo. Porque aquí aparece docente, porque él sigue manteniendo esta primera columna como prioridad, y ya de aquí lo que encuentre en el orden. Tal vez ya después de la A no había B, sino D, ¿sí? Y así sucesivamente. Si ustedes se dan de cuenta, en este caso dirán, pero ¿por qué aquí la A no me la colocó en la primera fila de esta columna? Porque él, como les digo, mantiene la prioridad acá de esta primera columna, y para él la prioridad sería estos primeros y luego sí los que van bajando. De esa manera nosotros podemos ordenar la información cuando se nos piden más de una columna o más de un campo. Nosotros podemos aquí agregar mucho más criterios según lo que nos pidan, y podemos hacer las combinaciones que se tengan entre texto y que se tengan también entre números. Entonces, esta es la explicación con respecto a ordenar tablas en Excel. Espero que haya sido clara, y entonces ahora vamos a pasar a realizar los ejercicios que les dejo en casa para su desarrollo.